Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más a otra edición de Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy les compartiremos una interesante entrevista que tuvimos con el investigador argentino Luis Emilio Nino, quien nos hablará un poco de la coyuntura sobre la temática ovni en la actualidad. Hola Luis Emilio, bienvenido al programa. ¿Crees que nos puedes hacer una introducción tuya y el trabajo que desarrollas para que los amigos que nos siguen en el canal vayan conociéndote? Como no, Richard, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando en esta ocasión contigo. Bueno, vivo en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Es un lugar que está al oeste del país, más o menos a la altura de lo que es Santiago de Chile, del otro lado del país vecino. Bueno, tengo 46 años y me interesa el fenómeno ovni desde que tengo conciencia prácticamente, así que desde muy pequeño. Y sí, efectivamente ya estoy administrando un blog que se llama Órbita Cero Mendoza, que ya cumple este año 9 años justamente y que ha estado orientado desde su comienzo para difundir noticias, artículos que pueden ser periodísticos o de investigación, siempre relacionado con el fenómeno ovni y con la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre, en donde la hipótesis extraterrestre lógicamente tiene un papel predominante, no digo determinante, pero sí muy, muy importante. Además de este blog, bueno, tengo que mencionar que soy integrante y representante en esta región de CEFORA, que es la Comisión para el Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que tiene como objetivo principal lograr el acceso y la desclasificación de documentos oficiales OVNI de nuestro país. Por otra parte, también soy el coordinador del Café Ufológico de Mendoza, que es un espacio que ahora está cumpliendo 7 años y medio, y es un espacio de encuentro físico en este caso, no es virtual. Un poco la idea es recuperar viejas prácticas que en algunos lugares, bueno, tienden a perderse, que es básicamente encontrarnos unos con otros, cara a cara, café por medio o cualquier otro tipo de bebida que pueda acompañarlo, para, bueno, poder disfrutar de este tipo de charlas y conversaciones justamente sobre estos temas que estamos mencionando. Por otra parte, eh, también tengo que decir que administro por Facebook un espacio que se llama Café Ufológico Radio Mendoza, que en él publico parte de los artículos de Órbita Cero Mendoza y también material que viene de otros blogs, de otras páginas, algunos videos que encuentro que resultan de interés, que no solamente abarcan en este caso el fenómeno ovni, sino otros temas que de algún modo están relacionados con la investigación, que tienen que ser considerados en el análisis, que generalmente, bueno, están asociados con artículos vinculados a la astronomía, a la astronáutica, a veces incluso a la literatura, bueno, a todas aquellas áreas que son conexas y que son necesarias para poder comprender el fenómeno ovni, ¿no? Así que bueno, desde hace rato que estamos dando vuelta con esto y en esto estamos realmente siempre con el gusto y la pasión de siempre. Muchas gracias, Luis Emilio. Quisiera comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo crees que cambia el panorama a nivel mundial con relación a la divulgación del interés del gobierno de los Estados Unidos en investigar el fenómeno ovni? En principio, uno lo que tiene que tener en cuenta es que, para bien o para mal, siempre las decisiones que se toman en países centrales, en este caso es Estados Unidos, suelen tener influencia en países de la región o países que son afines, o que tienen algún tipo de vínculo, conexión cultural, histórica o por afinidad. De hecho, muchos de los países de nuestra región, cuando por ejemplo estaba en funcionamiento el proyecto Libro Azul, muchos de sus comisiones oficiales
básicamente lo que hacían era replicar la metodología que se usaba en Estados Unidos al ámbito local, incluso a veces utilizando el mismo tipo de cuestionarios. Por lo tanto, uno puede decir que la influencia es importante. De hecho, uno de los primeros efectos que se ha podido percibir es un poco la presión que se está ejerciendo en el Reino Unido para que también tenga una actitud de mayor apertura. Si bien es un país que ha sido bastante abierto porque ha presentado en sus archivos nacionales todo lo que ha estado investigando, pero quien está cabildeando detrás de todo esto es el histórico Nick Pope, que bueno, de algún modo busca que este efecto que ha ocurrido en Estados Unidos, de que sus Fuerzas Armadas, ahora el Pentágono tome en serio el testimonio de su personal militar, que reconozca que se investigan ovnis. Bueno, eh, este cabildeo con el Reino Unido es un primer paso y uno eh, piensa que en el resto de los países con este tipo de vínculos con Estados Unidos probablemente se replique. Lo único que hay que ver solamente es cuál es la actualidad en cada uno de esos países para ver si existe el terreno para que una apertura, o al menos, no sé si llamarla apertura, pero este abordaje serio, que no esté estigmatizado, pueda llevarse a cabo. Así que en principio espero, todavía no se concreta eso, que tenga una influencia positiva y que el resto de los países adopten posiciones o posturas más o menos similares. Luis Emilio, a tu juicio, ¿cómo crees que influye el desempeño de los grupos de información más mediáticos de los Estados Unidos en la divulgación del fenómeno ovni? Se ha producido un cambio muy importante en los últimos año y medio más o menos, porque generalmente el tema ovni era tratado con música de los expedientes X, siempre en un tono de burla o de sonrisita, de una manera despectiva. Pero bueno, el gran cambio se produjo en diciembre de 2017 cuando medios importantes de renombre, de mucho prestigio, porque New York Times, The Político, el Washington Post, son medios que no solo son reconocidos, sino que siempre han tenido y tienen diría yo, ese aura de seriedad, de responsabilidad, de sobriedad, de no prestarse a publicaciones más escandalosas, si se quiere, como suele suceder con otros medios periodísticos que son más proclives a eso, como el National Enquirer o The Sun en Inglaterra, por ejemplo, que muchas veces no prestan tanto atención a la calidad, sino que lo que interesa es que llame la atención y que la gente o dé clic en la página o compre el periódico o la revista o lo que sea. Entonces yo creo que cumplen un papel fundamental y no solo eso, sino que lo hemos podido, por ejemplo, comprobarlo acá en Argentina, que los principales medios periodísticos de acá, tanto diarios como canales e incluso radios, que habitualmente no tomaban este tipo de noticias, se hicieron eco de lo que decían estos medios justamente por el origen de la novedad, es decir, venían de diarios de renombre y de prestigio, y bueno, así es como se va reproduciendo esta comunicación. Así que el papel periodístico es clave, y ojalá se mantenga en esta posición, ¿no? O en esta tesitura. Luis Emilio, ¿qué nos podrías decir con respecto a la documentación que fue filtrada en su momento por el FBI y estos documentos o evidencias que se están divulgando en relación a la coyuntura que se vive sobre el fenómeno ovni en los Estados Unidos? La diferencia es elemental y sensible, y te diría por qué. Porque el Pentágono es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estamos hablando entonces de un abordaje de los fenómenos aéreos no identificados desde una perspectiva de seguridad y defensa, ¿sí? Esto es una cuestión
muy sensible y muy delicada que lo hace diferente a cualquier otro tipo de abordaje, porque básicamente implica considerar a estas manifestaciones como potenciales amenazas o como potenciales recursos a ser aprovechados en caso de que se pueda tener algún tipo de acceso a esa tecnología, ¿sí? Es decir, o bien potenciales adversarios o bien potenciales fuentes de abastecimiento de recursos para ser aplicados contra adversarios conocidos y actuales, en este caso de Estados Unidos. Esa sería una diferencia, ya que el FBI, o bien diría el FBI, en el caso del FBI, que está orientado siempre hacia el ámbito interno de los Estados Unidos, quizás la aproximación sea más en cuestiones de carácter, diría yo, policíaco, por decirlo de alguna manera, que pudiera estar asociado a algún tipo de crimen o de delito que pudiera presentar algún tipo de complejidad. Un ejemplo típico de esto puede ser el caso de la mutilación de ganado o algún caso de algún testigo que pudiera sufrir algún tipo de lesión, donde lo que se discuta es la naturaleza de quien produce esa lesión, es decir, qué aparato, qué instrumento lo realizó, si es algo lógicamente de origen terrestre o, bueno, de origen desconocido. Entonces yo veo que la clave y la diferencia básicamente está en ese punto. Uno es una cuestión ligada a la defensa nacional y otro más cuestiones de seguridad y de aspectos más domésticos, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que esta es una campaña orquestada por el gobierno de los Estados Unidos para implantar un nuevo estereotipo en torno al fenómeno ovni? Mm, eh, bueno, las evidencias que estamos viendo ahora son bastante fuertes. Estamos viendo particularmente videos. La imagen de video es algo que caracteriza a esta cultura 2.0 de Internet. Entonces, ya desde el punto de vista del impacto cultural es fundamental. También porque es una imagen que respalda el testimonio. O sea, ya no solamente son testigos que dicen que han visto algo, que le ha pasado algo, sino que hay un soporte en imagen que los acompaña. En este caso estoy hablando más que nada de los casos Nimitz o Roosevelt, que son los que hemos conocido últimamente a través del programa Unidentified. Eh, Además de eso, bueno, si bien no hay una evidencia revelada, pero se estima que hay también ploteos o registros en pantallas de radar, tanto aerotransportadas como en buques de superficie. O sea, estamos hablando de un conjunto de sensores que están actuando en conjunción con el registro visual de los testigos, así que bueno, eso tiene un valor muy importante. Antiguamente también existía ese tipo de información, quizás la diferencia está en las tecnologías que están en juego, que permiten tal vez justamente registrar eso que antes no se podía hacer. Por ejemplo, estos aparatos que se desplazan a velocidades hipersónicas o esto de la capacidad de ocultamiento de invisibilidad, que muchas veces se ha discutido como si era cierto o no, y evidentemente, bueno, los sensores son capaces de registrar objetos que no se ven y muchas veces los pilotos son capaces de ver objetos que no son detectados por el radar. Así que, bueno, es un aspecto muy importante de todos estos casos que estamos conociendo últimamente. A lo largo del tiempo se sabe que hay muchos gobiernos interesados en la investigación del fenómeno ovni. ¿Tú crees que es el momento exacto para que gobiernos como los nuestros, países sudamericanos en vías de desarrollo, compartan sus informes con la sociedad civil y se realice este ansiado intercambio de información que esperamos desde hace mucho tiempo? Eh, Sería lo ideal, es decir, un poco es lo que estamos haciendo desde acá con Sephora y de hecho, bueno, en varios países de la región eso o ya existe o está en ese proceso, ¿no? Es decir, en Brasil, por ejemplo,
la cantidad de archivos que están disponibles para el acceso del público está en la cantidad de decenas de miles, es decir, muchos archivos disponibles para que el público vaya. No recuerdo bien, pero creo que están en Brasilia físicamente esos documentos, pero la gente los puede ver, los puede consultar, los puede analizar y no hay ningún tapujo en eso, y uno alcanza a ver alguna copia de esos documentos y se ven esquemas, dibujos de lo que nosotros habitualmente identificamos como platillos o como aparatos de procedencia desconocida. En Chile, bueno, están muy avanzados también en la materia. Ellos tienen su Comisión de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, en donde sus investigaciones, una vez que son llevadas a cabo y terminadas, son publicadas en su propia página web. Así que ese esfuerzo y esa actitud existe. Sería bueno que el resto de los países de la región, tanto los que ya tienen algún programa de estudios o de investigación de fenómenos aeroespaciales, lo hagan, y bueno, aquellos que no estén en esa situación, que ojalá puedan disponer de los recursos, porque bueno, a veces también hay cuestiones presupuestarias o de recursos humanos que a veces no están disponibles para hacerse, pero el hecho de que sea publicado en grandes medios y que existan estos programas de investigación, por lo menos tendrían que servir para lograr una mejor conexión entre la sociedad y estos órganos de investigación, y sobre todo que exista transparencia, al menos en la comunicación, teniendo presente que muchas veces, como pasa en todas partes del mundo, cuando hay cuestiones relacionadas con la seguridad o la defensa de un país, que se puede entender que pueda existir algún tipo de restricción en la comunicación de los reportes en cuanto a no señalar determinados datos sensibles, pero el hecho de que existan este tipo de manifestaciones y que se investiguen, bueno, sería bueno que la gente los conozca y que los resultados de la investigación, bueno, sean publicados y sometidos al escrutinio del público también, que es muy importante. El público tiene derecho a saber y también, creo yo, derecho a juzgar y a valorar los trabajos de investigación que hacen sus respectivas autoridades. Tiene que existir confianza y reconocimiento en ese tipo de trabajo, así que es muy importante, creo yo, ese flujo de ida y de vuelta que tendría que haber en estas instituciones con la sociedad civil. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones tras conocer este paquete de evidencias en los cuales se involucra esta interacción entre activos militares y fenómenos aéreos anómalos? Eh, bueno, como le sucede a cualquiera que está detrás del estudio del fenómeno, un, un gran impacto, más que nada por, bueno, varias razones. A mí siempre me han interesado los casos donde se involucran a personal militar, particularmente aquel que es un personal que está a bordo de aeronaves, eh, porque bueno, los considero dentro del promedio de los testigos, generalmente los que están mejores calificados. Que sea mejor calificado no es sinónimo necesariamente de que sean infalibles, pero como son casos en los cuales, además de el testimonio, el registro visual, mejor dicho, hay un soporte en video y posiblemente haya estos registros en radares, ahí es donde uno, bueno, encuentra mayor atractivo, porque son pilotos que están operando aeronaves modernas, avanzadas, con equipos de registro también modernos, y se encuentran frente a algo que no logran identificar, y sobre todo partiendo de la base que justamente es personal que están justamente realizando prácticas de entrenamiento para confrontar a futuros adversarios, donde lógicamente la clave es en conocer sus capacidades. Entonces, son personas que generalmente conocen
aeronaves de otros países, sus características, sus cualidades, y pienso yo que les resulta menos probable que se confundan como un observador común, digamos, promedio. Entonces yo creo que ahí radica el interés en todo este tipo de experiencias, en los testigos y en los instrumentos que están presentes y que registran lo que de alguna manera los testigos también han apreciado. Hay como un soporte de evidencia tecnológica detrás de esos testimonios. Según la información que se viene divulgando, ¿cómo crees que este fenómeno está interactuando con las diferentes facetas en las que se desarrolla la humanidad? Eh, bueno, yo creo que uno de los aspectos más, a ver, controversiales del fenómeno justamente es su carácter imprevisible, donde uno muchas veces se cuestiona sobre el comportamiento, sobre las manifestaciones que tiene justamente este fenómeno. Si bien uno ha escuchado o ha leído, ha tenido acceso a distintos tipos de información, como que este fenómeno se remonta a tiempos inmemoriales, si se quiere, siempre detrás de eso existe esa duda de, eh, suponiendo, ¿no?, que exista una inteligencia detrás de todo esto, cuál es el propósito de su presencia, qué buscan con su interacción. De hecho, muchas veces su comportamiento resulta francamente inexplicable, raro, imprevisible. Entonces, bueno, resulta muy difícil realmente llegar a una definición de qué hay detrás de este fenómeno, pero lo que sí es cierto, o por lo menos uno tiene esa presunción, es que hay una o unas inteligencias, porque uno a veces tiende a reducir el fenómeno como si fuera algo que corresponde a una potencial civilización extraña, y bueno, podemos estar ante varias, numerosas, indefinidas, no lo sabemos. Pero bueno, eh, sí sabemos que hay una interacción, que están presentes, que se logran registrar con distintos tipos de sensores. Y bueno, el solo hecho de que estén presentes ya me parece que es motivo más que suficiente como para prestarles atención y dedicarles al estudio, particularmente cuando esa interacción puede, en algunos casos, hasta poner en riesgo vidas humanas, equipos humanos, aeronaves, medio de transporte, etcétera. Luis Emilio, tenemos conocimiento de que existen efectos contrarios a la salud de los testigos que han tenido interrelaciones con vehículos aéreos anómalos, eh, ya sea en el ámbito emocional o en el ámbito de la salud física. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Mm, Bueno, no hay una abundancia en este tipo de casos, pero sí hay investigaciones hechas al respecto. Quizás lo más conocido en tiempos recientes, eh, y uno lo puede asociar con Sudamérica, ¿no?, que es la región en que vivo, que bueno, es una región grande, ¿no? El continente sudamericano es muy grande, pero siempre ha sido significativo lo que ha ocurrido en el nordeste brasilero, particularmente en el contexto de la Operación Plato, que tuvo lugar en la isla de Colares, donde existió este fenómeno conocido como el chupa chupa, que era justamente fenómenos aéreos no identificados que interactuaban con los lugareños al punto que lograban causarle lesiones físicas, en algunos casos como si fueran chupones que extraían sangre del cuerpo de las víctimas. Era muy llamativo que en muchos casos parecía que la predilección era por mujeres, porque de hecho la mayor cantidad de víctimas eran mujeres, pero en Brasil siempre ha habido un historial de casos
donde el fenómeno implicaba lesiones en personas. Hace no mucho estaba recordando otro caso que era el de Joao Prestes, una persona que también en una ocasión cuando volvía a su casa, esto fue en la década del fin de la década del 40, este, recibió como una suerte de fuerte destello luminoso que al final se convirtió probablemente en una emanación de algún tipo de radiación, porque en pocas horas esa persona sufrió un daño tan severo en su cuerpo que la piel prácticamente se le quemó, se le desgajaba la piel del cuerpo, quedando prácticamente en huesos, y una persona que, bueno, que lamentablemente perdió su vida luego de una experiencia extraña que, bueno, para la época, esto fue creo que en 1947, 48, por ahí, eh, difícilmente podíamos pensar en tecnologías modernas de combate que pudiera implicar el uso de un láser o microondas o cualquier efecto de ese tipo, ¿no? En algún momento también recordaba este caso que ocurrió en Texas en 1980, el caso conocido como Cash Landrum, que, bueno, también implicó un encuentro con un aparato extraño, eh, un par de mujeres y un niño, caída de cabello, también como alguna suerte de quemadura en la piel. Eh, Esto es un detalle importante, tener en cuenta este tipo de efectos negativos en la salud, porque bueno, nos demuestra que más allá de esas visiones idílicas que tienen algunas personas, particularmente quienes ven el fenómeno ovni como mensajeros, digamos, divinos o algo parecido, que bueno, que en muchas ocasiones estamos ante el encuentro de aparatos o tecnologías que pueden causar daños fisiológicos principalmente, no necesariamente porque haya una actitud maliciosa por detrás. En algún momento recuerdo haber escuchado y leído a Luis Elizondo decir que si uno se pone detrás de la turbina de un avión probablemente sufra algún daño, y efectivamente lo va a sufrir, no porque esa turbina sea un arma o algo parecido, sino porque simplemente hay características tecnológicas que implican que uno tiene que tomar ciertas precauciones porque si no va a sufrir algún tipo de daño. Entonces, bueno, el fenómeno tiene ese tipo de características que se han registrado, que han existido, que probablemente existen y uno tiene que tenerlas presentes y no salir al encuentro de este fenómeno tan alegre y contento como que vienen cosas buenas, sino que puede llegar a ocurrir algo que pueda llegar incluso a ser perjudicial para nuestra salud. Lo que se puede decir con respecto a esto es que estamos generalmente ante la presencia, hablo de un testigo promedio, un testigo general, ante la presencia de algo sobrecogedor, inesperado, sorprendente. Eh, entonces, sobre todo la idea de lo inesperado, lo sorprendente es fundamental porque cuando uno se encuentra quizás con algo que es inesperado pero que es conocido, lo más que uno puede llegar a tener es sorpresa en todo caso, como decir, ¿qué hace este dirigible acá? Es algo que quizás no es habitual, no es frecuente, pero bueno, es algo que uno conoce y que en última instancia, bueno, le llamará la atención y acá está, esto que uno no esperaba aparece. Pero cuando uno se encuentra realmente con algo que es de una naturaleza extraña, extemporánea, fuera de tiempo y de lugar, eh, lógicamente que aquel que tiene la oportunidad de ver eso se siente sobrecogido, sorprendido y eh, no todos son capaces de reaccionar o de absorber esa situación de la misma manera. Hay personas que quizás estén en mejor situación y lo puedan asimilar aunque queden sorprendidas, pero hay otras personas que realmente, bueno, se pueden encontrar en una situación de no lograr encajarlo y por sobre todas las cosas eh, de ver
cómo compartirlo con su entorno o encontrarse preocupado por cómo hacer para compartir algo que realmente no encaja con lo conocido. Y bueno, no es la primera vez que muchas personas, ante el temor al ridículo o el descrédito, se llaman a silencio. De hecho, es muy, en su momento, cuando leí la historia del comandante Freiburg, me llamaba la atención porque justamente él durante mucho tiempo mantuvo silencio con respecto a su familia. Él no le comentaba nada, hasta que, bueno, de pronto, con el devenir de los acontecimientos, él puso en conocimiento de su familia, y la familia digamos, reaccionaba como sorprendida, como diciendo, pero ¿cómo nos ocultaste esto? Y bueno, tiene que ver en parte por lo que sucede tanto en el ámbito profesional, porque hemos visto que durante mucho tiempo, sobre todo lo que era el Pentágono, no tomaba en serio la investigación del fenómeno. Entonces, lógicamente, cualquiera que fuera testigo de algo eh, extraño, ¿para qué lo iba a reportar? Y bueno, como pasa siempre con todo esto todas estas historias, eh, contar un relato de este tipo es casi motivo automático de burla. Entonces hay un impacto psicológico, emocional, que no se debe despreciar de ninguna manera. Así que forma parte de las consecuencias que deben ser tenidas en cuenta por cualquier investigador del fenómeno OVNI. ¿Qué opinión te merece la cantidad de testigos militares que están rompiendo su silencio y están contándonos o nos están brindando información sobre estas experiencias que han tenido al interrelacionarse con estos fenómenos aéreos anómalos? En primer lugar, bueno, es importante que testigos militares den su testimonio, relaten sus experiencias. En principio, bueno, porque son personas que su entrenamiento, su formación, su capacitación, incluso las responsabilidades a las que ellos, bueno, deben responder, los pone en una situación de un nivel de exigencia tal que, a mi modesto entender, bueno, los ubica como unos testigos calificados. Eh, y yo creo que su testimonio es importante, particularmente en el caso de aquellos testigos que tienen algún tipo de formación más técnico, si se quiere, o que esté relacionado con el registro documental de alguna forma de experiencia que avale el testimonio, que los coloque en una situación de saber reconocer con mayor calidad y prestancia cualquier avistamiento de algún fenómeno aéreo anómalo. Entonces, el hecho de que aparezcan este tipo de testigos incluso puede permitir o incentivar a que testigos quizás con otro tipo de formación y por fuera del ámbito militar se animen y den un paso adelante, y también sean capaces de no solo contar sus propias experiencias, sino incluso incorporarse con sus conocimientos y sus capacidades a la investigación del fenómeno OVNI. Así que bueno, este tipo de participaciones son muy importantes y generalmente suelen ser muy reconocidas y muy valoradas dentro de la comunidad ufológica y particularmente en la investigación del fenómeno. Luis Emilio, ¿qué más podemos esperar ante este paquete de información que se viene divulgando sobre estas interrelaciones o eventos que se han producido entre los militares y estos vehículos aéreos avanzados? Mm, mm, bueno, quizás lo que pudiera llegar a ocurrir ahora es reformatear, si se quiere, el tratamiento del fenómeno tal como lo conocíamos. Recordemos que en su origen apenas estalló lo que sería la era contemporánea de avistamientos. Primero eran platillos volantes o platillos voladores.
Luego, cuando entró en vigencia el proyecto Libro Azul, eh, el capitán Edward Ruppelt le dio un giro, dándole un tono más técnico, denominándolo objeto volador no identificado, UFO. Luego, con el tiempo, bueno, hubo una evolución. En esto tuvo un papel muy importante justamente la oficina OVNI que lideraba en su momento Nick Pope en la década del 90 en el Reino Unido, donde lo que hizo fue, al ver el sesgo que había tomado el término OVNI como prácticamente sinónimo de nave extraterrestre, decidió, bueno, adoptar esta nueva nomenclatura de fenómenos aéreos no identificados o inusuales, UAP en inglés, ¿no? Ese término también resultaba más amplio porque OVNI hace referencia a un objeto y fenómeno es un término más amplio que puede implicar no solamente objetos, sino muchas veces esas manifestaciones luminosas que mucha gente lograba ver, pero que no percibía que existiera una estructura, un aparato por detrás. Estas manifestaciones que para algunos eran plasmáticas, luces, etc. Entonces el término fenómeno era, si se quiere, un poco más abarcador. Ahora, en estos últimos tiempos, parece que estuviéramos retornando a la noción de ovni, tal vez utilizando otros términos, pero que cumplen un papel similar. He visto que utilizan el término vehículo aéreo avanzado, en donde ahí aparece la palabra vehículo, da un paso más allá de lo que era objeto, ovni, porque un objeto puede ser cualquier cosa que no se logra identificar, pero un vehículo ya hay como una preidentificación, porque se está reconociendo que es algo que no solamente es un aparato, sino que es algo que es dirigido. Un vehículo es algo que está dirigido, está posiblemente tripulado o teledirigido, ¿no? Entonces, es posible que eh, si los medios hacen eco de muchas de estas noticias e investigaciones que están en curso y adoptan parte de su nomenclatura, bueno, probablemente nos encontremos con que la reproduzcan. De lo contrario, lo que pueda seguir pasando es esto, de que siga apareciendo la palabra ovni, la palabra fenómenos aéreos inusuales, y bueno, no habrá mucho cambio, pero de todos modos estamos en una etapa, si se quiere, de transición, de cambio, y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo creo que en este momento se está quizá abriendo una suerte de caja de Pandora, porque si bien muchos de los testimonios que se están compartiendo, el tipo de evidencia que se está presentando es novedoso, es atractivo, interesante, sorprendente, en algún punto no es tan diferente de lo históricamente conocido, pero bueno, tal vez el aspecto documental le da mayor fortaleza porque quizás es la parte instrumental la que potencia, si se quiere, a cada uno de estos relatos o testimonios. Ahora, yo creo que lo que está sucediendo es que cada nueva revelación va incorporando un granito más de arena a esta montaña de revelaciones que estamos recibiendo últimamente. Cada vez conocemos un poco más sobre no sé si conocer más, en realidad vamos confirmando con mayor fortaleza muchos de los hechos y de las características del fenómeno que se conocen desde siempre. Entonces, la verdad que no sé cuál va a ser el último punto de todo esto. Una pista quizá puede estar relacionado con lo que sucedió a fines del año pasado cuando se organizó un workshop, un taller organizado por la NASA, en donde se promovía el cambio, la orientación en la búsqueda de ya no biofirmas, sino tecnofirmas en las futuras misiones de exploración espacial. Es decir, ya no solamente estar orientada a la búsqueda
de señales de vida, sino poner más énfasis en la búsqueda de señales o evidencia relacionada con la posible existencia de vida inteligente. Este es un salto ya no solo cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, lógicamente, uno cabe preguntarse por qué ese cambio en la orientación, cuando de hecho, bueno, todavía no hemos encontrado señales de vida microbiana o elemental o básica. Entonces, bueno, quizás hay algún conocimiento dando vueltas por ahí que desconozcamos. Y esta suerte de revelaciones lo que están haciendo es pavimentar el camino para poder acercarnos con mayor fortaleza a la búsqueda de esta nueva información. Realmente, bueno, es un camino que está abierto y lo importante es seguir atento al devenir de los acontecimientos. Luis Emilio, cambiando de tema, ¿nos puedes contar acerca de tu experiencia como expositor en el cuarto Congreso de Ufología realizado en la localidad de Victoria, Entre Ríos, Argentina, donde abordaste el tema de los metamateriales y algunos otros hallazgos que has podido investigar? ¿Nos puedes contar algo al respecto? Bueno, mi participación en el cuarto Congreso Internacional de Omniología, que tuvo lugar en Victoria, Entre Ríos, el 10, 11 y 12 de mayo pasado, consistió fundamentalmente en compartir un tema que generalmente no suele estar presente en la agenda de charlas, conferencias o congresos, principalmente en nuestra región, y que tiene que ver con el tema de los metamateriales. Metamateriales, que básicamente lo que apunta es a quizá uno de los aspectos más interesantes que puede tener la investigación del fenómeno OVNI, sobre todo en cuanto a la búsqueda de evidencia que permita demostrar la naturaleza o el origen de este fenómeno potencialmente extraterrestre. Estos metamateriales son elementos que han sido encontrados en lugares donde ha habido algún incidente relacionado con el avistamiento de un fenómeno aéreo anómalo, y donde luego esa ocurrencia de ese avistamiento ha habido alguna suerte de explosión o estrellamiento o aterrizaje quizá, en donde ha quedado algún resto, algún fragmento, algún residuo de esta presencia. Y ese material ha podido ser recuperado y ha sido analizado en laboratorios en distintas partes del mundo. Y tal vez el aspecto más importante de todo esto es que su composición, su estructura isotópica presenta caracteres fuera de lo común, y de hecho lo que se estima, particularmente a partir de estudios que han hecho en California, principalmente los trabajos que han hecho el doctor Jacques Vallée y el doctor Gary Nolan, que la estructura y la composición isotópica de estos elementos no sería coincidente con la que tendrían elementos que se encuentran aquí en la Tierra o incluso en nuestro sistema solar. Ellos señalan que en nuestro sistema solar, por más que estemos en distintos planetas, cuando uno encuentra un determinado elemento, su composición isotópica se mantiene más o menos similar o parecida. Y lo que estaría resultando de estas investigaciones de metamateriales es que habrían alteraciones en estas composiciones isotópicas, dando lugar a la especulación de que podría ser su origen distante de nuestro sistema solar y por ende, lógicamente, de naturaleza extraterrestre. Si eso se llega a confirmar de una manera rotunda, indubitable, por ejemplo, Gary Nolan ha dicho que eso va a ser publicado en alguna revista de tipo científica o de divulgación científica para que sea analizada por pares y que la comunidad científica valore y pondere el resultado de esa investigación. Si se llega a confirmar lógicamente su origen extraterrestre, ni hablar, estamos ante
un hecho de naturaleza o de carácter histórico prácticamente. Y la hipótesis extraterrestre, bueno, resultaría finalmente confirmada. Así que eh, en mayor o menor detalle, bueno, el grueso de mi presentación un poco tuvo que ver con todo el devenir histórico de estas investigaciones, un poco el estado actual de esa situación. Y bueno, afortunadamente resultó de mucho interés y le gustó mucho al público. Así que bueno, para mí fue gratificante compartir con el público presente ese tipo de conocimientos y bueno, mantenerlos anoticiados de este tipo de avances que se están produciendo. Bueno amigos, estuvimos con Luis Emilio Anino eh, desde Argentina, quien nos brindó parte de su tiempo para contarnos detalles sobre la actual coyuntura en relación a la temática ufológica. Y bueno, desde aquí un gran abrazo para él y para todos los amigos que quieran seguirlo. Vamos a dejar un banner con información sobre las redes sociales que administra y dónde lo pueden ubicar. Conmigo será para hasta una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal y estamos en contacto. Muchas gracias.